Buenos días a todos. Un gusto, muchísimas gracias por acompañarnos en otro webinar de B-Solution Group, Alliance y Hansen y Tang. El día de hoy tenemos a Luis Salazar, quien es de Hansen y Tang, y también a Cristina González, quienes nos van a estar hablando sobre la gestión integral de aceites usados. Si quieren, les cedo el espacio, Cristina, Luis, para que puedan presentarse y damos inicio. Las damas primero, Cristina, por favor. Buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestro sitio sobre gestión integral de aceites usados y le agradecemos enormemente la participación siempre tan cordial de nuestros aliados estratégicos en la región, B-Solution Group y Alliance Advisory Services. Hoy tenemos como parte de nuestros presentadores a Luis Salazar, que es ingeniero mecánico con más de 20 años de experiencia en la industria de oil and gas y de en compuestos y en trabajos en diferentes sitios a medida de compuestos industriales, trabajos con equipos industriales a nivel de varias empresas. Y él hoy nos va a hacer la presentación sobre la gestión integral de residuos usados y pertenece también a Hansen Tank Consultants. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dejar que entonces que Luis comience con su presentación. Hola, buenos días. Primero que todo, gracias por digamos, el interés en este webinar. Como bien dijo mi compañera, soy parte de Hansen Tank Consultant como asesor y coordinador del área de servicios industriales. Bueno, en mi profesión ingeniero mecánico, pero tengo eh, 21 años de experiencia en la industria del gas y petróleo mayormente y la parte de servicios industriales. Y bueno, digamos que siguiendo la petición de B-Solutions y Alliance Advisory Service, hicimos o preparamos este webinar que espero sea de provecho para todos ustedes. Es un webinar sobre la gestión integral de aceites usados. Vamos a revisar algunos conceptos básicos para entender lo que es los aceites usados, los diferentes, digamos, usos y de Ah, dónde provienen, contaminantes y también algunas técnicas. ¿Pero te golpeabas por la tensión? ¿Perdón? Eh, Como es costumbre, antes de comenzar con el webinar, queremos, digamos que mostrarles el próximo webinar que estamos preparando. En este caso es sobre SAVIX. Es otra área, digamos, más que todo tecnológica. En los últimos años se ha habido un boom en el área de analítico, análisis de datos, manejo de redes y bueno, esta nueva ola, Hanse Cantán, no está, digamos, alejado o fuera de esta nueva tecnología o áreas de experticia. Y bueno, aquí estamos preparando un webinar de parte de uno de nuestros integrantes de la consultora y va a ser, está programado para el 25 de abril. SAVIC es un programa de monitoreo de data que es aplicable a diferentes servicios. Básicamente monitorea o recibe las señales y las alertas y datos del servicio o del sistema que está conectado y puede preparar enviar ciertos reportes o alertas al usuario final que necesita de una manera u otra este, interpretar la data y tomar acciones. En este webinar simplemente vamos a ver los desafíos actuales, la solución integral que proporciona Savix, algunas características impactantes, cómo se hace un dashboard, que es básicamente una pantalla donde ustedes van a recibir las señales y pueden monitorear y tomar acciones directamente de acuerdo al análisis que el sistema hace sobre sus datos en base a sus necesidades. En este caso, el dashboard va a mostrar sus alertas, notificaciones, puede hacer unos informes, dependiendo de que ustedes
digamos, los customice o lo adapte y algunos casos de éxito. Por favor, estén pendientes a las publicaciones. Si están interesados, pueden hagan corran la voz entre sus conocidos o para que puedan eh, unirse a este webinar que es muy interesante. Siguiendo con nuestra agenda en la parte de los aceites usados, digamos que esta lámina básicamente nosotros queríamos resaltar algunos aspectos básicos, ¿no? Y algunos FAT o hechos del impacto del aceite como tal. Muchas veces nosotros usamos esta sustancia en nuestros procesos industriales o en nuestras casas o en nuestro día a día, en nuestros carros, y desconocemos el impacto ambiental que tiene. Por ejemplo, un aceite de motor usado, digamos cuando cambiamos el aceite, puede contaminar. Ese solo cambio, si no es bien, digamos, dispuesto, que normalmente pasa mucho, lamentablemente en muchos países, puede contaminar hasta 1 millón de galones de agua, que es equivalente a el suministro anual de agua o de consumo de 50 personas. Entonces, es importante crear conciencia sobre este hecho, ¿no? No solamente llevar el carro a que le cambien el aceite, sino qué hace la persona que cambia el aceite con ese desecho. Es bueno que ustedes en cierta manera piensen y recapaciten sobre esto. Alrededor de otro hecho es de que 1.300 millones de galones de aceite usados por año se generan solamente en Estados Unidos. Y de esos 1.300 millones, nada más 800.000 se reciclan. Estamos hablando de aproximadamente tres cuartas partes. La otra parte, el otro 25%, ¿a dónde se va? No lo sabemos, pero aquí estamos dando un ejemplo de Estados Unidos, pero también piensen en sus países. ¿Qué pasa con el aceite usado en sus países? ¿A dónde va? ¿Dónde termina ese aceite usado? Un galón de aceite usado, que es normalmente 375 litros, puede ser, si se recicla, eh, puede obtener, o sea, de él se pueden tener 2,36 litros, es decir, aproximadamente un 80% se puede, o 70% del aceite usado de un galón se puede reusar si es bien procesado. Y claro, eso equivale o ahorraría 42 galones de petróleo crudo. Pero el punto es que no es que vamos a ahorrarlos del todo, ¿no? El petróleo, los galones de petróleo, o sea, es consciente y es de conocimiento público de que en un galón de petróleo refinado se salen muchos productos, pero sí se puede reducir, digamos, el consumo de petróleo. Y eso es importante porque estamos ahorrando energía y estamos ahorrando de una manera u otra emisiones y contaminantes. El aceite para cocinar, que muchas personas se enfocan en el aceite, digamos, industrial, de uso industrial, ¿no? Pero el aceite para cocinar también es un agente muy contaminante y sobre todo en muchos países es práctica común que se desecha por el desagüe o se echa a la tierra. Pues este aceite es un producto, digamos, ahorita que puede ser aprovechable, ¿no? Con la tecnología existente. Y si se recicla, se puede usar como biodiesel para producir energía. Ok, vamos a entrar a la parte de definición de aceites lubricantes. ¿Qué es un aceite lubricante? Mucha gente quizás maneja un concepto, bueno, hay diferentes conceptos, pero quise resumir aquí con tres puntos clave. El aceite lubricante es básicamente una sustancia, ¿verdad?, que se utiliza para reducir el rozamiento entre dos superficies en movimiento, entran en contacto, necesitamos algo para que ese movimiento, esa fricción que se genera entre esas dos superficies sea, digamos, más suave o más ligera, ¿no? Y pueda el movimiento transmitirse de manera eficiente. Y en este caso, la potencia que se transmite entre las dos superficies, ¿no?
o si una superficie es fija, en el caso y la otra superficie está en movimiento, hay un movimiento relativo. Las funciones principales del aceite lubricante sería reducir la fricción, como lo comenté anteriormente, para proteger estos elementos que están en contacto al desgaste y la corrosión, porque cuando hay fricción se genera calor. Y ahí viene la tercera función importante, que es limpiar y refrigerar. Básicamente, el aceite lubricante reduce la fricción, protege y limpia y refrigera. Esas serían las funciones básicas. Em, y un aceite lubricante es una mezcla de dos componentes, básicamente, ¿no? Tenemos un aceite base, que es la mayoría del aceite, digamos, la sustancia o componente de la sustancia. Y la industria, depende de la aplicación, los fabricantes añaden ciertos aditivos para prolongar la vida y hacer que este aceite o esta sustancia sea más eficiente y en su uso, ¿no? Tipos de aceite. Aquí básicamente quisimos resaltar o clasificar el aceite dependiendo de su origen, ¿no? Hay aceites de origen natural que son mucho más comunes, que lo conocemos en nuestro día a día y son usados para cocinar, por ejemplo, son aceites de consumo humano y también estos son los más antiguos. Digamos que hay registros de que los aceites de origen natural o las grasas de origen natural fueron los primeros empleados en épocas muy antiguas, antes de la industrialización, para eliminar la fricción, no solamente para cocinar, sino en ciertos sistemas industriales se usaba la grasa animal para eliminar un poco la fricción entre los componentes. Estos aceites de origen natural, como bien dije, pueden ser vegetales o animales y normalmente los aceites para cocinar, que como comenté anteriormente también son muy contaminantes, están compuestos por triacilgliceroles, fosfolípidos y esteroides, ¿no? Estas son sustancias que a medida que se degradan van a generar mucha contaminación. Por otro lado, tenemos los aceites de origen mineral, que es, digamos, más que todo para aplicaciones industriales. Provienen de yacimientos minerales como talco, grafito, molibdeno y de petróleo como tal, ¿no? Y del cual se obtiene el 90% de los aceites industriales. Los aceites que vienen del petróleo son unas mezclas muy complejas, son unas cadenas muy largas de hidrocarburos que contienen entre 80 y 90% de destilado de hidrocarburos, ¿no? Normalmente son parafinas y ramificadas que son estables, por si digamos que sus enlaces químicos son muy fuertes y por eso permiten en cierta forma ser usados para la lubricación. Y a esto se le añaden ciertos aditivos que ayudan a proporcionar una mayor estabilidad y mayor rendimiento, ¿no? En la tabla de derecha podemos ver la clasificación de la Asociación del American Petroleum Institute para los aceites, ¿no? Eh, Él básicamente define 5 grupos de aceites, digamos, de origen industrial, ¿no? Para usos industriales. Tenemos la primera columna es el grupo, la segunda columna es el índice de viscosidad, que es una propiedad muy importante digamos que en los aceites industriales, porque básicamente los índices de viscosidad te define qué susceptible es el aceite que está clasificado en un grupo a los cambios de temperatura. Digamos que en los equipos industriales todos sabemos que por la fricción, por el proceso como tal que ellos desempeñan, y habíamos comentado anteriormente, esa fricción genera energía y una de las funciones del aceite es refrigeración. Evidentemente el aceite al inicio de la máquina está digamos que sin funcionar, está a la temperatura ambiente y después cuando comienza a funcionar esa energía va calentando el aceite. Entonces el índice de viscosidad fue definido por el API, digamos el Instituto Americano de Petróleo, como una propiedad importante
para saber qué tan eficiente es el aceite para uso industrial a los cambios de temperatura. Ellos también hablan sobre las cantidades, porcentajes de hidrocarburos saturados, ¿no? Que es lo que habíamos hablado, estas mezclas complejas de hidrocarburos, y el contenido de azufre, que es un parámetro muy importante. En base a eso, tenemos también los grupos 4 y 5, son más que todos aceites sintéticos o refinados, que lo vamos a ver mucho más adelante, ¿no? Pero estos son la clasificación API para los aceites más comunes de uso industrial. Dentro de los aceites lubricantes, o sea, como mencioné, es de uso común, hay y conocimiento general de que hay aceite para uso automotrices o uso industrial, ¿no? Más que los usos industriales, debido al tipo de proceso, tienen características especiales, tienen baja volatilidad, tienen un punto de inflamación poco moderado y son muy persistentes en el medio ambiente, o sea, pueden ser altamente contaminantes y sobre todo por el volumen que se maneja a nivel industrial. También tenemos los aceites lubricantes de origen sintético, que también está incluido en la clasificación de la Asociación del Instituto Americano de Petróleo, que o sea, surgieron por la necesidad, digamos, de la industria de usar ciertos lubricantes bajo características especiales, ¿no? Donde los aceites minerales no podían o no brindaban un desempeño óptimo. Entonces se comenzó, digamos, a la elaboración de los aceites, tipo de aceites que, como dije, o sea, son usados para extrema presión y temperatura y son creados de materiales químicamente modificados de componentes de petróleo. Y también tenemos los fríos de silicona, que son más que todo para, digamos, los aceites en grasas. Son usados más que todo en grasas para ciertas aplicaciones. Y los aceites refinados es una, digamos, categoría que está recientemente en onda comparado con los últimos, las otras dos clasificaciones. Son aceites que son elaborados a partir de tratamiento de aceites usados para restaurarlos y devolverlos a un aceite de base de alta calidad. El avance de la tecnología en los últimos años, en las últimas décadas, ha permitido reusar, refinar estos aceites. Y normalmente quizás en países industrializados, como digamos Estados Unidos, son muy poco visibles este tipo de aceites, ¿no? Porque el recurso está disponible. Lamentablemente la escasez de recursos lleva al hombre a improvisar y a innovar. Y claro, este tipo de aceite está más en uso en países donde hay escasez de recursos sobre todo, o altas restricciones medioambientales, por ejemplo en Europa. Es un ejemplo donde el aceite refinado es más común. El uso de los aceites lubricantes, ya tenemos los conceptos básicos, digamos, de una manera u otra, la clasificación. Ahora, ¿para qué se usan? Los aceites industriales, aceites lubricantes, tienen, digamos, diferentes usos, pero los más comunes son la lubricación de engranajes, que lo pueden ver en las industrias. Dependiendo de la aplicación que tenga, se pueden usar grasas o aceites. En este caso estamos resaltando el uso de los aceites y que más que todo se usa en la transmisión de movimiento de engranajes, reduciendo la fricción en las cajas de engranaje en los vehículos, en las cajas de engranaje de los camiones, en maquinarias donde se usa molienda o grandes, o se requiere transmitir movimiento entre las piezas, ¿no? Un aceite poco viscoso, a un contacto metal-metal, pero si el aceite es poco viscoso, se presenta el fenómeno de fricción fluida y generación de calor, que es lo que vemos y como consecuencia se ve esa falla que se ve en los engranajes, ¿no? Donde hay desprendimiento de la superficie de uno de los engranajes por sobrecalentamiento o soldadura.
También se puede usar para la lubricación de cojinetes o chumaceras, eh, mm, rodamientos, digamos, de una manera u otra, dependiendo del- de la nomenclatura o cómo se llama en su país. Estos aceites, como no son rodamientos, bueno, son cojinetes o bearings de deslizamiento. Entonces el aceite entra por un punto dado del cojinete o la chumacera, y el movimiento del eje hace que él rote o se distribuya a lo largo digamos, de la chumacera, ¿no? Eh, y ese mismo eje, digamos, ese perfil de presión que se crea, también hace que salga. Eso lo podemos ver en los motores de combustión interna, en las turbinas a gas, en las turbinas a vapor industriales, que son grandes. Y aquí la viscosidad del lubricante depende de la carga y la velocidad de rotación, ¿no? Los sistemas hidráulicos, que también es muy común, quizás más común de observar en la industria, son delicados en cierta manera u otra, porque ellos transmiten potencia. Básicamente el circuito tiene un reservorio, una bomba que eleva la presión a más de 1000 psi, por ejemplo, y eso requiere que el aceite tenga características especiales. Normalmente los aceites hidráulicos, dependiendo de la presión o del sistema, son aceites sintéticos, y también de circuito requiere también por la temperatura en la cual ellas están trabajando y el grado de limpieza. Normalmente los sistemas hidráulicos están formados por canales muy pequeños o mangueras que son fáciles de obstruirse, y las cajas que se usan para transmisión de la potencia en el sistema hidráulico también tienen muchos canales muy pequeños, son fáciles de obstruir, y por eso se requiere un mayor grado de limpieza del aceite. Ahora, ¿qué es un aceite usado? Es cualquier aceite de origen natural, vegetal o proveniente de grasas animales sintéticos o refinados a partir del petróleo crudo, que hayan sido usados y con resultados de dicho uso estén contaminados por impurezas físicas o químicas. Básicamente, un aceite nuevo, usted lo coloca en un equipo, um, y ya se puede considerar como un aceite usado, porque el equipo ya tiene sus contaminantes propios, y al ingresar ese aceite nuevo ya se empieza a contaminar. Y si usted lo usa, pone en movimiento el equipo, evidentemente él comienza a degradarse. Lo mismo pasa con los aceites vegetales y las grasas, ¿no? Animales. Si la ponemos a usar en el proceso de cocina, comienza a degradarse, a intoxicarse de una manera u otra. Esas cadenas comienzan a romperse, a, 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 a generar subproductos que no son visibles al ojo ni palpables con los sentidos, pero están ahí presentes, y eso genera toxicidad, ¿no? Entonces, estos aceites pueden, especialmente de origen vegetales y animales, y pueden generar eh, efectos como contaminación de cuerpos de agua, como le hemos comentado anteriormente, obstrucción de las plantas de tratamientos de agua, formación de productos no biodegradables, y también puede impactar la reproducción de las especies por su toxicidad. Ahora, los tipos de contaminantes de los aceites usados em, normalmente pueden ser físicos o químicos. Em, los físicos pueden ser o se pueden, son, digamos, materiales sólidos que uno los puede percibir, ¿no? O a veces son visibles, a veces no, por están ahí, por bien del medio ambiente, el interior de las tuberías, los contenedores donde están almacenados, y pueden ser virutas, acerrín, arena, suciedad o residuos de comidas, ¿no? Que quedan en los tipos de aceite, dependiendo del origen del aceite. Y pueden también químicos como los solventes, los halógenos, los glicoles, el agua, un contaminante químico que muchas veces no lo vemos, pero ayuda al deterioro o degradación rápida de los aceites, ¿no? Em,
digamos que los contaminantes principales de los aceites de origen vegetal, volvemos otra vez a la parte de los aceites que usamos para consumo humano, tenemos el agua, las altas temperaturas, el aire, la luz, la sal, el carbón proveniente de las partículas quemadas. Todo eso hace que el aceite se vaya degradando y en un momento dado deje de ser, digamos, saludable para ser consumido. Y si vamos a los análisis de aceites usados, ¿verdad? Que sería la próxima parte, cómo sabemos que el aceite ya no se puede, digamos, seguir usando. Em, Tenemos normalmente para aceites industriales, hacemos un análisis de parámetros físico-químicos. ¿Ya? Cristina, ¿estás ahí? Sí, sí. Ok. Sí, bueno, como les comentaba, como les mencionaba Luis anteriormente, es muy importante también hacer una determinación en el laboratorio de cuáles son los parámetros físico-químicos que necesitamos determinar para considerar o evaluar si nuestro aceite está usado, si nuestro aceite usado está contaminado. Y para eso aquí yo les presento, digamos que algunos de los parámetros físico-químicos esenciales, uno de los más esenciales. Hay muchos más análisis que se pueden hacer a los aceites usados también dependiendo de su tipo, de su origen, de su contaminación. Como les mencionaba anteriormente Luis, la humedad, la presencia de agua en los aceites es considerado un contaminante químico muy significativo y se puede conseguir o encontrar de dos maneras. Puede encontrarse como agua suspendida, es decir, como agua libre, o puede también encontrarse como una mezcla, que es lo que denominamos como una emulsión, que es lo que hace que los aceites podamos observarlo como una especie de niebla. Esa niebla puede ser que existan microgotas de agua suspendidas dentro de la fracción del aceite y puede darle como un aspecto lechoso. Dentro de los análisis que se pueden aplicar para determinar el contenido de agua se encuentra este procedimiento que se llama humedad por crepitación. La humedad por crepitación es un análisis que se puede hacer en campo y sencillamente se hace a través de que se tenga como una especie de plancha caliente y en esa plancha caliente que debe estar a una temperatura superior a los 100 grados Celsius, que es la temperatura de ebullición del agua. Justamente allí encima de la plancha caliente se puede colocar una gota de aceite lubricante que está presumiblemente contaminado y si de esa gota se desprenden vapores o sencillamente crepita, que es ese sonido que escuchamos de cuando estás quemando agua estás calentando agua en una cocina, esa crepitación te va a dar inmediatamente la señal de que existe agua dentro del aceite. ¿Cuánto es específicamente? Digamos que con esta técnica solamente es una técnica cualitativa, no cuantitativa, pero algunas compañías recomiendan que, por ejemplo, si se presentan burbujas y puedes ver burbujas de tamaño de 2 milímetros al menos, estamos hablando de posiblemente una contaminación, una concentración de 2000 ppm de agua. Este parámetro que se mide a través de esa técnica puede ser, digamos que refinado, si se desea conocer mucho más específicamente cuál es la concentración de la contaminación del agua. Para eso existen técnicas mucho más depuradas, como por ejemplo la humedad por Carl Fisher, que es una técnica columbimétrica, también para medir el contenido de agua, pero puede extenderse, por ejemplo, entre 0.1% por ejemplo, de 0.01 ppm hasta 1000 ppm de contenido de agua. Que es importante saber o conocer sobre estas técnicas de determinación del agua, que esto va a estar determinado también por el tipo de aceite que se tenga o que se esté usando. Por ejemplo, en el caso de los aceites de turbina, cuando ya tienes un contenido de 1000 ppm de agua dentro de una muestra de aceite, ya el aceite está condenado. ¿Qué significa que esté condenado? Que es un aceite que tienes que retirar inmediatamente del sistema para que este aceite sea reciclado y se puedan extraer el contenido de agua que está dentro del aceite, porque puede ocasionar fallas catastróficas dentro del equipo, como por ejemplo una turbina, o sencillamente puede degradarte completamente el aceite. Otro parámetro importante
a determinar para el aceite, para saber si el aceite está contaminado o saber el nivel de contaminación del aceite, es lo que se llama TAN, que es el número total de ácidos. Esta determinación se hace en un laboratorio con equipos especiales también y es bajo la norma ASTM D664, y esta técnica consiste en saber cuál es el contenido de ácidos totales que se encuentran dentro del aceite. Los ácidos presentes dentro del aceite también es un parámetro bien significativo, porque va a determinar si nuestro aceite se está degradando. Si nosotros podemos ver que a medida que esos componentes ácidos en los aceites industriales y automotrices comienzan a aumentar, quiere decir que nuestro aceite se está degradando. Y eso nos puede ayudar también para determinar cuándo es el momento para poder cambiar el aceite dentro de nuestro equipo. Otro parámetro importante también de determinación de contaminación de aceites usados es el TBN, conocido como número total básico. Esta determinación también se hace bajo una norma ASTM, que en este caso sería la D289611. ¿Y qué se hace en este caso? Determinar cómo está perdiéndose la base o los compuestos básicos que tienen el aceite, que tienen los aceites y que son utilizados solamente en motores a combustión. A medida que se está ocurriendo la combustión dentro de los motores, se comienzan a generar ácidos. Y estos ácidos comienzan a atacar el aceite, principalmente esos grupos básicos que son colocados dentro de los aceites cuando son preparados o refinados. A medida que se va desgastando la base de los aceites, es importante tener este conocimiento, porque a través de este valor podemos saber también si nuestro aceite ya es conveniente que sea removido dentro del sistema o dentro del equipo donde esté trabajando. Otro parámetro importante también para la determinación de la contaminación de aceites usados es conocida como la medición de metales de desgaste. Esta medición de metales también se hace bajo una norma ASTM, en este caso es la 659717, y lo que se consigue es determinar qué tipo de metales existen dentro del aceite contaminado y también determinar su concentración. Este análisis es muy importante porque también nos puede hablar de cómo es el proceso, si está ocurriendo un proceso de corrosión dentro de nuestros equipos, por ejemplo, dentro de una turbina o dentro de un compresor. Esto también es parte importante dentro de lo que se considera la determinación del grado de contaminación de los aceites usados, y es utilizado en muchas compañías como un procedimiento frecuente para poder hacer el monitoreo y la determinación de algún tipo de afectación, como les mencionaba, lo que es la corrosión dentro de los equipos. Otro parámetro también significativo es el análisis de infrarrojo. Esta técnica realmente no es tan utilizada en muchas compañías porque se desconoce mucho cuál es el alcance de la misma, pero se ha conseguido que es una técnica bastante interesante y que con ella se puede determinar, por ejemplo, si un aceite está contaminado por agua o está contaminado por algún tipo de solventes, como por ejemplo glicoles, que también pueden estar presentes en el proceso donde se está utilizando el aceite lubricante. Esta técnica es interesante también porque nos va a permitir comparar el aceite puro cuando es colocado dentro del proceso y el aceite que ya está siendo trabajado dentro del equipo o dentro de la máquina que se esté empleando. Esta técnica puede ayudarnos también para hacer determinaciones de cómo está llegando nuestro aceite a nuestras instalaciones industriales. Muchas personas en muchas compañías no hacen este tipo de análisis de lo que significa el aceite que está siendo entregado, por ejemplo, de las compañías refinadoras. Y nosotros, en la experiencia que tenemos con Hansen y Tang, recomendamos ampliamente a nuestros clientes que también verifiquen siempre el aceite que está entrando a sus instalaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces los que producen el aceite te aseguran que es un aceite mineral o es un aceite sintético, en el caso de que sea un aceite sintético, pero muchas veces también hacen mezclas, pueden estar mezclando que sean semisintéticos, y es muy importante siempre mantener la calidad a la entrada de planta para poder garantizar que todos los procesos se cumplan dentro de los requeridos. Por eso les recomendamos ampliamente hacer ese tipo de análisis
para todos los fluidos, no solamente el aceite, sino todos los fluidos que necesiten en sus procesos industriales. Otro parámetro también muy significativo es la viscosidad cinemática, tanto a 40 como a 100 grados Celsius. Para ello se emplea la norma STM D44523. Se conoce que la viscosidad cinemática es la propiedad de mayor importancia en el análisis de aceites, ya que nos va a permitir evaluar si la película de lubricante es la adecuada para soportar, como decía Luis anteriormente, todo lo que tiene que ver con la fricción entre superficies cuando estás utilizando el aceite, y también para saber si resiste las temperaturas que generan esa fricción o las temperaturas intrínsecas del proceso donde se esté utilizando el aceite. Este tipo de mediciones tiene variaciones que va a depender, por supuesto, de la temperatura, por eso se mide a diferentes parámetros, como por ejemplo 40 o 100 grados Celsius. Es importante mencionar aquí que a medida que observamos un descenso en el valor de la viscosidad, podríamos hablar de que se está perdiendo también aditivos dentro del aceite, que es justamente los que mejoran la viscosidad o hacen que esa viscosidad intrínseca se mantenga en el tiempo, en el momento que se esté usando el aceite lubricante. Otro parámetro también significativo y de mucha importancia es el conteo de partículas, que va generalmente entre 5 micrones o mayores de 100 micrones. Esto se hace a través de una norma ISO, que sería la 440699. Esta norma ISO también es conocida como el índice de limpieza. Esta prueba específica, este parámetro es importante porque no solamente se va a contar cuántas partículas hay en este rango, sino que también se va a observar, por ejemplo, el tamaño y también si esas partículas son angulosas. Por ejemplo, en nuestra experiencia nos hemos conseguido en turbinas o en compresores, en este tipo de análisis, partículas muy angulosas que pueden provenir, por ejemplo, digamos, de arena que esté rodeando o del suelo que esté rodeando esa instalación, que cuando el viento comienza a levantar o empieza a levantar mucho este tipo de residuos, se puede introducir dentro de estos equipos. Y, por ejemplo, se conoce que estas partículas filosas de silicio pueden provocar, digamos que fallas catastróficas dentro de los equipos, porque pueden rasgar y afectar significativamente la metalurgia de todos los equipos que contienen adentro el aceite lubricante utilizado. Y por último, les coloqué aquí el punto de inflamación que se hace a través de la norma ASTM D9418, que también es muy significativa porque el punto de inflamación nos va a indicar si existe presencia de algún material altamente volátil o de algún solvente que puede ser inflamable o que le puede dar características relativamente inflamables a nuestros aceites y que también puede ser un problema, no solamente hablando intrínsecamente, químicamente, que puede degradar el aceite, sino que también puede ser un problema en el sentido de afectar lo que es el aspecto de seguridad dentro de la planta, de que se esté manejando aceites contaminados con posibles solventes o por ejemplo, gasolinas o algún tipo de contaminante que también puede diluir el aceite. Bueno, a continuación les voy a dejar con un caso de estudio que tuvimos en una compañía en Latinoamérica. El caso de estudio fue sobre un alto consumo de aceite, de un aceite sintético en un compresor, y Luis le va a dar entonces los detalles de este caso de estudio. Sí, como bien anticipó Cristina, este es un caso de estudio en un equipo en Latinoamérica. Básicamente era un compresor de tornillo usado para comprimir gas residual que venía de un proceso de una planta de compresión de gas natural en Latinoamérica. El cliente manifestó su preocupación porque el consumo de aceite de este compresor de tornillo era muy alto, y el aceite, por ser un aceite sintético recomendado por el fabricante del compresor,
el costo era bien elevado en comparado con aceite mineral. Normalmente los aceites sintéticos son, debido a su proceso de manufactura, son muy costosos en comparado con el aceite mineral de uso industrial. En este caso, básicamente, como se puede ver a mano derecha, vemos la comparación que se hizo entre una transformada de Fourier, entre la muestra del tambor, digamos, recibido del fabricante de aceite y el aceite que estaba en ese momento en el sistema o que con el compresor estaba funcionando. Y a mano izquierda vemos la tabla con los resultados comparativos, ¿no? Donde se puede ver una alta contaminación de agua, indicado por lo que indica el análisis hecho por un de humedad por Carl Fisher columbimétrico. El agua realmente es un indicativo de que el aceite se degrada rápidamente. El aceite sintético normalmente no es amigable con el agua, es el principal con la humedad ambiental y eso hace que se degrada muy rápido. Esta contaminación también afectó la viscosidad y el punto de inflamación. ¿Qué pasaba? El aceite también no se muestra aquí, pero también estaba contaminado con ciertos hidrocarburos y esto bajaba la viscosidad y hacía que fuera más volátil y se consumiera o fuese arrastrado por la corriente de gas. ¿Qué hicimos aquí? Básicamente se le propuso al cliente primero revisar el sistema de almacenado, donde tenían ellos almacenado su aceite que ellos usaban para el suministrarle a este compresor. Eh, puede ver, hay un tanque muestra 1, tanque muestra 2. Era porque ellos recibían el tambor o el aceite en su recipiente original del fabricante y lo trasvasaban a un tanque pequeño que evidentemente no estaba proporcionando la protección contra el ambiente que requería. Y de ahí el resultado tan alto de la contaminación por agua. El cliente tomó nuestras recomendaciones y mejoró el sistema de almacenamiento y para, de cierta manera u otra, mitigar un poco el efecto del hidrocarburo, que también influía en la viscosidad que arrastraba el gas natural, y este hidrocarburo influía o impactaba la viscosidad que junto con la oxidación, digamos, o degradación temprana del aceite debido al contenido de agua, facilitaba el arrastre de este aceite con el gas natural. Lo que propusimos fue incrementar la viscosidad o el índice de viscosidad del aceite usado, el aceite a usarse. El cliente tomó la iniciativa, cambió aceite, no, originalmente era un ISO 32, lo cambió a un ISO 46 y este cambio de viscosidad junto o aunado a la mejora de las condiciones de almacenamiento, mejoró muchísimo, redujo el consumo de aceite a niveles esperados según el manual de manufactura. En resumen, o sea, nuestra, digamos, experiencia técnica y analítica los puede llevar a soluciones como estas, ¿no? Digamos que a innovar y son soluciones que realmente no son estándar. Si usted si se chequeaba o se contactó al fabricante del compresor, venía con unas soluciones distintas, decían no, que el aceite está contaminado, pero nunca expresaron, digamos, el hecho de cambiar la viscosidad, porque para ellos no era algo relevante. Y eso solamente se adquiere con la experiencia de campo, con la experiencia analítica, en este caso de Cristina, que liderizó la parte de análisis. Yo dirigí la parte, digamos, de selección de nuevos aceites y incluso acondicionamiento de la zona de almacenamiento. Y eso es lo que le ofrece Hansen Tang, ¿no? Experiencia de experto calificado de más de 20 años de experiencia, que hemos visto muchas cosas en el campo y que hemos trabajado en ambientes bastante demandantes, ¿no?
La próxima lámina, por favor. Ok. Eh, para gestionar el aceite usado, ¿no? Igual que hay un sistema de gestión de, digamos, de desechos sólidos que fue tocado anteriormente en otro webinar por Cristina, hay un sistema de gestión de aceite usado, ¿no? Y básicamente se usa, o el propósito de este sistema de gestión es minimizar, caracterizar, reutilizar, reciclar, reprocesar los aceites que se disponen de las facilidades industriales, ¿no? Y aquí tenemos importante el hecho de que la idea es aprovechar el aceite lo más que se pueda y generar la menor cantidad de desechos posibles, ¿no? A lo largo del ciclo del aceite usado. Se ofrecen alternativas y reusos o reciclajes del aceite hasta que no se pueda usar más y digamos que químicamente, por sus propiedades químicas y físicas, tienen que disponerse. Y la disposición, hay también otras alternativas ahorita en el mercado, ¿no? La próxima lámina. Ok. La gestión básicamente comienza con una caracterización y cuantificación del aceite usado. No se puede ofrecer la misma solución digamos, a volúmenes pequeños que a volúmenes muchísimo más grandes, ¿no? Por supuesto, tiene que haber un envasado, un empaquetado, un etiquetado según las normas. Hay que recolectar, hay que transportarlo, hay que almacenarlo apropiadamente y después analizar la parte de los planes de contingencia en caso de un derrame o una mala manipulación. Se sigue la primera clasificación, qué aceite se puede aprovechar, qué aceite se puede reusar, reciclar, procesar para generación de energía y después viene la disposición final. O sea, son los elementos, digamos, claves o básicos de la gestión del aceite, integrando un aceite usado, independientemente de su origen. El reuso y reciclado, o sea, puede hacerse en sitio de reacondicionado que para eliminar las impurezas del aceite usado y prolongar su vida útil. También se puede reinsertar en refinerías, hay compañías que compran el aceite usado para luego insertarlo en sus procesos, en sus hornos o en su proceso de producción como un elemento, un catalizador o un elemento importante que ayuda a minimizar los gastos y uso de energía en su proceso industrial. El refinado, como comenté anteriormente, en muchos países es más común. El aceite se vuelve a refinar, a pasar por procesos especiales para obtener, digamos, la base, y esa base de aceite lubricante refinado va a ser reusado o reacondicionado con ciertos aditivos para volverse a poner en el mercado, ¿no? Evidentemente va a tener una vida útil menor que un aceite nuevo. Y también puede usarse para procesar la recuperación de energía. Se elimina, digamos, los contaminantes, los más que se pueda, y se quema como combustibles en ciertas aplicaciones industriales para generar electricidad o calor. Esto es más que todo, vamos, el efecto, digamos, del aceite de origen vegetal, ¿no? Habíamos comentado que ese aceite que usamos en nuestras cocinas o en los restaurantes muchas veces se desecha al sumidero y aquí tenemos el efecto, ¿no? De lo que puede hacer un aceite, la acumulación de grasa vegetal o animal en nuestras tuberías, digamos, de aguas residuales, ¿no? Y normalmente lo que se recomienda son unas ciertas trampas de grasa. Evidentemente, lo ideal sería que no se desechara ese aceite de origen vegetal en las instalaciones públicas, pero si el gobierno, las autoridades o la comunidad no ofrece servicios para reuso y disposición de estos aceites vegetales, se puede usar trampas de grasas, que básicamente es un decantador por separación de densidad. La grasa queda en la parte superior
el agua queda digamos, en la mitad y los sólidos van al fondo. Estas trampas de grasa se diseñan dependiendo del volumen para poder dar un tiempo de residencia apropiado y así facilitar la separación de las fases, ¿no? Y al otro solución que ha tenido, digamos, mayor auge, más que todo para todo tipo de aceite, pero es más común en los aceites industriales, porque primero el volumen que se maneja lo hace económicamente factible. Es un recondicionamiento in situ, que es básicamente un equipo, como que vemos a mano derecha, que hace un proceso de filtrado y de remoción de humedad. Y claro, este equipo puede conectar a un tanque o directamente a la maquinaria, dependiendo del volumen de aceite, y él, hace y él por sí solo hace este proceso, ¿no? Se necesita un monitoreo continuo de la muestra para determinar cuándo el aceite ya está completamente recuperado y, o sea, puede remover partículas hasta de 10 micrones o menos. Algunos se adaptan hasta remover partículas de menos de 1 micrón y puede trabajar 24/7. Es bastante efectivo. Nosotros hemos trabajado con estos equipos en algunas aplicaciones industriales para recuperar volúmenes de aceite mineral usados para turbinas a gas y eso ahorra mucho dinero. Vale la pena el costo-beneficio de estos equipos es extremadamente alto. Y bueno, ya para, digamos, cerrando la presentación, evidentemente en el área de servicios, que es la que yo coordino, podemos ofrecerles dimensionamiento y selección de equipos industriales en el sector energético. Tenemos un grupo de aliados y profesionales con mucha experiencia en el área del sector energético que puede ofrecer o suministrar soluciones para sus necesidades en cuanto a suministro de equipos. Podemos hacer troubleshooting, análisis de falla de los equipos rotativos, desarrollo de planes de mantenimiento para la industria, muestreo, análisis e interpretación de aceites lubricantes, que es en este caso lo que lidera Cristina como colaborador, y reciclaje y deposición de aceites industriales. Esto es lo que algunos de los, digamos, elementos o servicios que ofrecemos en el área de servicios industriales. Ok, creo que Cristina, por favor, continúa con las regulaciones. Sí, bueno, para culminar brevemente nuestro webinar de hoy, voy a hablarles rápidamente sobre las regulaciones existentes en materia de manejo de aceites usados. Les menciono aquí primeramente la legislación aquí en Estados Unidos de América, que es a través de la Environmental Protection Agency, a través del título 40, que es la protección del medio ambiente, en lo que tiene que ver en el anexo 279, que es el manejo de aceites usados. Principalmente ellos mencionan el aceite usado como un compuesto como una sustancia que al ser contaminada puede ser reciclada, puede ser procesada por diferentes metodologías, dependiendo del grado de contaminación. Aplican todo lo que tiene que ver con que si están enlistados dentro de la lista de compuestos que son peligrosos o no, dependiendo de qué componentes ha adquirido el aceite durante su proceso de contaminación. Y hablan también, comentan también lo que tiene que ver con la mezcla de aceites usados, que no sé si se debe o no se debe hacer, y cuáles son todos los procesos de disposición final si llegase el caso de utilizar. En nuestras regiones tenemos, por ejemplo, la legislación de la República de Panamá, la ley número 6, que se refiere sobre normas sobre el manejo de residuos aceitosos, derivados de hidrocarburos o de base sintética en el territorio nacional. Principalmente esta ley establece cuáles son, digamos que todas las regulaciones que tienen que ver con los tipos de envasado, cuáles son las responsabilidades de los generadores, cómo se debe hacer el manejo, los registros, la metodología que se debe llevar para el transporte y también todo lo que tiene que ver con recolección,
cómo hacer todo el proceso de protección al ambiente y si también este tipo de aceites, qué tipo de contaminación tiene, qué grado de contaminación tiene y qué elementos dentro de esa contaminación puede afectar principalmente tanto al medio ambiente como a los seres humanos. Está muy bien regulada y lo que se desea siempre en este tipo de regulaciones es que el ente que genera, que procesa o que utilice el aceite sea corresponsal directo de cómo disponer, reciclar este tipo de aceite si es el caso y también cuáles son todas las normativas que se deben seguir dentro de todo este marco legal para poder procesar o generar o reciclar este tipo de sustancias. Dentro de la legislación de Costa Rica, se tiene principalmente el reglamento para declaratoria de residuos de manejo especial en número 38272S. Para la República de Costa Rica, para Costa Rica, los aceites lubricantes se encuentran dentro de lo que se denomina como residuos de manejos especiales. Estos residuos de manejos especiales se excluyen son diferentes a lo que tiene que ver con residuos peligrosos, y principalmente los residuos especiales son aquellos que por su composición tienen una necesidad bien específica de cómo transportarlo, cuáles son sus condiciones de almacenaje, también tiene que ver con el volumen que se genera, cómo manejar ese volumen que se genera, sus formas de uso o el valor que tienen para ser recuperados y cuáles son los riesgos intrínsecos de manejar este tipo de aceites, tanto para la salud como para el medio ambiente, y también los beneficios que pueden tener con respecto a la reducción de impactos ambientales a través de su valorización, si aplican o califican para ser valorados, por lo que requieren salir de esta corriente normal de residuos. Dentro de esta normativa, esta declaratoria en Costa Rica también está muy bien afianzada lo que tiene que ver con las responsabilidades de los generadores de este tipo de residuos, cómo debe ser manejado, bajo qué normas debe ser transportados, almacenados, etiquetados, procesados, analizados y también para darle una disposición final o para ser reciclados. Dentro de la legislación en El Salvador se encuentra principalmente la norma salvadoreña NSO 1304-1003, que se refiere principalmente a productos de petróleo, de manejo de aceite usados. Esta norma también es muy específica sobre la responsabilidad que deben tener los usuarios o las compañías o facilidades que procesan este tipo de compuestos. También especifican cuáles son las normativas que tiene que ver si se decide o si ya el aceite está condenado y tiene que ser quemado, bajo qué regulaciones, los requisitos específicos que exige la ley salvadoreña. Es muy importante en este caso también hablar de que si son considerados o no como residuos peligrosos, dependiendo por supuesto del nivel de contaminantes que tengan y del tipo de contaminantes que tengan. Y en cuanto a la legislación de Guatemala, está el acuerdo gubernativo 194-2018, que aplica principalmente para los aceites que son dieléctricos. En este caso, en Guatemala hacen hincapié de que son residuos peligrosos que deben ser tratados cuidadosamente en todos sus procesos como de recolección, almacenaje, transportación, y también especifican qué tipo de halógenos pueden estar contenidos en el aceite y dependiendo de la concentración de esos halógenos, cómo debe ser tratado o manipulado esos aceites dieléctricos para ser finalmente dispuestos o transportados a otros países para ser procesados. Bueno, quería también agregar dentro de la presentación y dentro de todo este webinar, que a mí quería recordarles nuestros contactos de Hansen & Tang Consultants, Luis Salazar, que fue la persona que por supuesto que estuvo a cargo del seminario del día de hoy, para si tienen alguna consulta. También dejarle acá mis señas también de contacto, y para nosotros fue un placer tenerlos nuevamente en nuestros webinars, que son ahora mensuales. Invitarlos cordialmente a nuestro próximo webinar para el 25 de abril y si tienen alguna pregunta, alguna duda, estamos para resolverlas y para aclararse cordialmente.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días a todos los que nos acompañan. Como dice Cristina, si alguno tiene consultas o dudas, vamos a abrir el espacio en este momento, hace unos minutos, ya sea que lo quieran hacer por el chat o lo quieran hacer directamente levantando la mano si habilitamos los micrófonos. E igualmente, bueno, vamos a ver, bueno, igualmente les vamos a compartir, bueno, algunas personas nos han preguntado si vamos a dar certificado de participación. Nosotros por lo general los saludamos a quienes nos lo solicitan, ¿verdad? Entonces les vamos a compartir ahorita en el chat un enlace donde necesitamos que aquellos que lo ocupen nada más nos dejan la información y posteriormente se los estaríamos haciendo llegar. Cristina, creo que no hay preguntas, consultas, comentarios. Sí, bueno, quería agradecerles Vamos a nuevamente la ver. participación a todos y dejarles abiertas y extenderles nuestra invitación para cualquier consulta que tengan a ver. Se les enviará oportunamente la grabación de este seminario y bueno, alguna consulta que tengan al respecto, siempre estamos a la orden también a través de nuestros socios estratégicos en la región que amablemente han permitido que este seminario, este webinar se haya llevado a cabo. Bueno, muchísimas gracias por la participación y por la invitación. Y bueno, espero que el seminario ha sido de provecho para todos ustedes. Estamos a la orden para cualquier consulta. Pueden enviarme, como dijo Cristina, sus preguntas a mi web, a mi email, y con gusto trataré de responderle lo más pronto posible. Muchísimas gracias, Luis, a usted también y a todos los que nos acompañaron. Aquí lo que tenemos es en el chat, vamos a ver, correos bueno, que muchas gracias del tema, gracias por la información. Igualmente, como les decía, de parte de nosotros de B Solution Group, el habernos acompañado y esperamos tanto en este webinar como los próximos que vamos a tener, contar con la participación de cada uno de ustedes. Igual como les decía, lo repito, el enlace se los puse en el chat por si alguno necesita. Igualmente, los invitamos si tienen algún comentario, algún otro tema que necesitamos que abordemos, en el mismo formulario nos pueden dejar la información para comunicarnos con ustedes. Hay Vamos a una ver. pregunta sobre el sistema SAVIX. Correcto. Karen, bueno, en el webinar el experto de nuestra área le puede ofrecer digamos que un costo, digamos que muy, no específico, pero sí una idea de cuánto puede costar un rango, el costo, ¿no? Porque el sistema SAVIX se va a adaptar dependiendo de la necesidad que tengas, tu industria o tu compañía. Así que el 25 te esperamos y podemos responder tu pregunta.